tenemos información sobre el caso de Fernando Tatis, que fue despedido hoy. Muchos de ustedes ya han escuchado sobre esa información, pero tal vez se acercan a este canal y pueden eh, tener un punto de vista diferente. También tenemos algunas informaciones. Ya las estrellas dieron a conocer un comunicado oficial dando no o confirmando las sospechas que había de por qué Fernando Tatis fue despedido. Una entrevista que mencionaba Sandy ayer, yo no la había visto, entré y la miré. eh, Unas declaraciones que él daba luego del partido de anoche, y que básicamente decía que se cansó de dirigir para un grupo de llorones. Pero para dar ampliamente más información sobre ese y otras informaciones que tenemos para el día de hoy, me acompaña conmigo durante todo el camino. Buenas tardes, Andy. Buenas tardes, Yeuri. Buenas tardes a la afición en pelota desde tempranito. Sí, La pelota no descansa. sí, iniciando con eso, yo empiezo con una información que daba Novato Sports, nuestro colega y mi amigo. Novato, uno de los insiders que yo más confío en Lidón, por lo siguiente que les voy a leer y la información que luego dan las estrellas. Novato, en una información que yo vi hace como una hora, tenía 13 horas de publicado, o sea que Novato publicó la información en la madrugada, cerca de 1 a 2 de la mañana, cuando se dio el despido, y tal vez no todo el mundo tenía la información. Pero lo que decía Novato acerca de la razón del despido es, él publicó lo siguiente: una contundente declaración del manager Fernando Tatis, donde tildó de llorones a varios jugadores del equipo tras la derrota ante Leones del Escogido, habría sido el detonante final para su salida. Según fuentes internas consultadas por este medio, o sea, el medio de Novato, Tatis fue despedido de su puesto hace apenas unas horas, en una decisión tomada por la directiva del club tras una reunión de emergencia. Esa decisión se tomó ahí mismo luego del partido, según lo que publicaba Novato. El punto de no retorno se habría alcanzado anoche, cuando Tatis, visiblemente frustrado por el desempeño del equipo, se enfrentó a la prensa y lanzó un duro comentario sobre sus propios jugadores. Citaba Tatis: no voy a tolerar las lágrimas ni las excusas. Algunos en este vestuario se comportaron como llorones hoy, y eso es inaceptable para esta organización. Estas palabras, que resonaron con fuerza en la prensa local, generaron un malestar inmediato en el vestuario y, al parecer, también en la oficina del gerente general. Las fuentes indican que varios jugadores claves expresaron su descontento con las declaraciones públicas de su manager, considerándolas divisivas en un momento que requería unidad. Tiene otra parte de este comunicado y dice que la directiva de Estrellas Orientales, priorizando la estabilidad del grupo, que ahí estoy un poco de acuerdo, ante una mala racha en la temporada, habría optado por prescindir de los servicios de Tatis para evitar una fractura mayor en el plantel. Ahí debajo tiene otra parte, pero es precisamente donde digo por qué confío en las informaciones que da Novato, porque la otra parte que tiene su comunicado es básicamente lo que publican esta mañana las estrellas, que dice: las estrellas orientales anuncian que a partir de hoy Fernando Tatis deja de ser el manager del equipo. La decisión fue tomada por la directiva tras la manifiesta de incomodidad de un significativo número de jugadores respecto a sus recientes declaraciones públicas, lo que puso en entredicho el liderazgo necesario para alcanzar los objetivos del campeonato.
La organización lamenta esta separación, pero prioriza la cohesión del equipo para lograr el éxito deportivo. Manager interino, en su lugar, el coach de banca Carlos Paulino asumirá las funciones de manager interino. O sea que se puede dar la situación de que contraten otro manager para finalizar la temporada. Agradecemos a Fernando Tatis por su trabajo y dedicación. Opinión, Sandy. Um, Mi opinión con relación a eso es, tú sabes que la información que él dio no fue exactamente anoche después del partido, Tatis, No, sino que la dio, hubo una entrevista, sí, hubo una antes de entrevista con Mañana Mañana Deportiva, Deportiva. que Sí, son agresivos esos tigres, siempre hacen preguntas sí, sí. contundentes. Y, y la verdad que la soga siempre va a partir por un lado. Y, y a veces no necesariamente tiene que ser porque un manager haga declaraciones, sino que a veces un equipo no está funcionando y no van a votar un plantel entero. Es preferible votar un jugador. Ya Tati había sido votado antes de esa organización, la única que él ha dirigido. Eh, no era tan raro que lo votaran en esta ocasión. Entre las informaciones, hubo alguien que dijo, ¿verdad? De lo que están ganando algunos jugadores novatos, ¿verdad? Y que pichan todos los días, y otros jugadores que están ganando muchísimo dinero y que no pichan y que dicen picho hoy, pero mañana no, picho hoy, tengo que tener 2 días libres, sobre todo los relevistas, Sí, eso porque la yo le iba a verdad, decir. Eh, uh-huh. ma- la ma- yo pienso que la mayor parte del discurso de Tatis fue hacia los relevistas, porque si usted se fija, él habló en general y quiso tocar en general a la liga, pero en su tono y en la forma de hablar se notaba que él quería decir que el problema está específicamente en su equipo y la única división del plantel que él tocó fue esa parte del bullpen, o sea que tocó directamente. Y ese comunicador que dijo, él se refería precisamente a Stroya Mariñe, Ujú. específicamente, prácticamente, ¿me entiendes? Y, y bueno, yo siempre también tengo un poquito de candela. Esas fueron la gente que yo dije que no hacen mucho, que no me importó mucho que se fueran de las Águilas Ibaeñas, ¿verdad? Porque en realidad los números lo dicen, lo que están haciendo ellos. Creo que Stroh tiene efectividad, No, o pero Mariñe tiene. vamos a volar a Stropia Mariñez, que ya eso es tema de. Bueno, Vamos a seguir con Tati. la comunicación de él, ¿ve? La comunicación de él, en Bueno, donde él se él no siente, dijo nombres, él tocó el bullpen, por eso digo, él, él tocó. lo tocó alguien los nombres y lo tocan la efectividad de ellos también esos nombres, ¿me entiendes? Hay alguien que está comunicando o hay gente que se han hecho eco de decir que Tatis, que el hijo no piensa volver. Eso no es verdad, o sea, él no ha dicho eso, a él no se le ha entrevistado todavía, no creo que él No, vaya a no. dar publicación todavía. Esas informaciones son de cuando él fue dejado antes libre, para que la gente no esté Sí, yo no creo dando que esos likes. yo no creo que la preocupación de las estrellas en este momento deba de ser Fernando Tatis Jr. Es un jugador que tiene 2, 3 años que no juega. O sea, no es la El prioridad ahora papá mismo estando de ahí, el estrellas papá estando orientarse. ahí. El papá estando ahí, exactamente. No creo que esa es una preocupación para estrellas de si él juega o no juega. Mira, um, aquí despidieron a Tatis, ¿verdad? Que había ganado, eh, había ido a Tres finales, tres tres finales finales consecutivas en las antes de últimas. la del año pasado, que fueron los Leones y los Tigres, ¿verdad? Ujú, Había ujú. ganado un campeonato en el 2000. Si tú vas a tres finales, el año está, la década de años está en el 25, y tú vas a Sí. tres finales consecutivas y una no fuiste, estamos hablando de que tú has ido, que tu equipo ha estado, y el año pasado, que no fue a la final, quedó en la primera posición de la serie regular.
y Sí, ellos, Estrellas Orientales, esto, déjame decirlo porque no me gusta que me paren mis opiniones. yo creo que las Sí, estrellas, yo creo que las estrellas, déjame decirte si vamos a la serie regular, junto con los gigantes, tienen que ser de los equipos que más series regulares han más, ganado en más, los últimos 10 años. y no solamente eso, sino que antes de eso ya habían ganado un campeonato, ¿verdad? O Sí, sea, sí. tanto tan cerca como el La 2018, gente critica mucho eso de que ellos van y no ganan, pero no todos los equipos van. pero aparte de eso, habían ganado el novato del año Sí. en este muchacho, el primera base outfielder con los cabellos largos, Sí, eh, ellos ganaron Lewin como Díaz y cinco, como Rainer cuatro, Núñez, Núñez, Núñez. Luis Moreno, antes de Lewin y Jainer habían ganado el de Jeremy Peña. Ellos ganaron como cinco, Como cuatro o sí, cinco, y entonces lo que le había dado a ellos, porque tenemos que mirar esto, ¿me yo sé entiendes? para dónde usted va y yo tengo una opinión parecida. Si Dele, no, termine el si punto. obviamos esto, Sí, tú entiendes, tú estás ganando, tú te acostumbras, claro, yo no había dado el puntillazo de ganar, excepto por ese campeonato que ganaron, donde pararon una sequía de 50 años, pero no hay duda de que a ti te traen un plantel diferente, porque todo el que entra ahí, hay un equipo que está completo y llega alguien y traes jugadores, ¿me entiendes? Traes jugadores que no le hicieron, no, las estrellas no son mejor que el año pasado. Y nosotros hablamos, nosotros, lo que estamos hablando muchísimo, porque lo que tenemos este micrófono para hablar, hablamos muchísimo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando, a principio de temporada se habló de que las estrellas, junto con los Tigres del Licey, tenían la mejor rotación. Nosotros estamos hablando de una rotación, sí, este señor, Enny Romero, ¿verdad? Que le dio un tremendo año a las Águilas, quizá como nunca él había tenido un año, pero Romero fue prácticamente bueno, las Águilas dieron jugadores que habían firmado como agente libre, de esos que no habían firmado, de esos que no habían sido draftados. Fueron los jugadores que ellos dieron por Enny Romero. O sea, el mismo Valle dijo que fue un win-win situation. Ahí tú no podías perder porque tú recibías un jugador que podía, y tremendo año que le dio. Y claro que él se va con el mismo elenco, con donde está este, García, el coach de Manny García, excelente coach de picheo, y donde se lleva también, donde se va a Ovalle y se lleva a la gente que le tiene confianza, porque él sí le tuvo confianza a él. Igual que Romero le tuvo confianza a él, ¿tú entiendes? Pero, y no es una mala decisión tratar de conseguir, porque las mismas águilas trataron bueno, Carlos Gómez dijo que se le ofreció hasta más dinero a él por eso. ¿Verdad? Él se fue por lealtad más que. la cosa es, Andy, mire. Lo que pasa es que usted me dice que no le gusta que interrumpan sus opiniones, pero cada vez que vamos a hablar de las estrellas, no podemos hablar de la situación Águilas Estrellas. Por ejemplo, yo le digo que yo iba por el mismo punto, por algo que yo hablé fuera de récord con el mío y saludar a Giancarlos Peralta, que está por ahí con nosotros, que dice que lamentablemente tres finales y no ganar una, ya hay que cambiar eso porque no logran el objetivo. En el papel las estrellas eran el mejor equipo y en el terreno no tienen armonía. Lo que declaró Tatis, lo que evidencia que hay problemas en ese equipo de las estrellas. Yo hablaba con el mío y yo pensaba que usted iba ahí cuando usted mencionaba a los novatos, porque es verdad lo que dice Giancarlo, que lo de los novatos es un logro individual, pero también eso te demuestra de que están creando un núcleo exitoso con jugadores jóvenes que deberían estar en el terreno, porque estamos hablando de los últimos 7, 8 años, eso no pasó hace 15 años. Ninguno de esos jugadores están retirados. Entonces, por lo menos porque sabemos que el caso de Jeremy Peña es otra cosa. Lewin Díaz tuvo un año increíble de esos jugadores que te jueguen.
Y yo hablaba con el mío esta mañana, que es algo que hemos tocado mucho usted y yo aquí, de la indisciplina y tal vez la falta de respeto a veces a algunas personas de parte de los jugadores. Y yo creo que eso tal vez la gente no lo asocie mucho, pero para mí eso tiene que ver mucho con que el equipo de las estrellas es el equipo más veterano, más viejo, por decirle de alguna manera, en esta temporada y tiene que ver mucho con su bullpen. Entonces Tatis toca solo el bullpen. Eh, ¿Usted no cree que esos jugadores con esa mentalidad vieja y de veteranos ya le estén dando problemas a Tatis? O sea, ya le dieron problema a Tatis porque Tatis sale, ya Tatis no va a tener esa organización. No, déjame seguirte escuchando para ver si entiendo el punto. No, ese era el punto mío. Lo que yo le digo es, un equipo lleno de veteranos, tal vez con mañas de veteranos. Y si buscamos en el roster de las estrellas, la mayoría de esos veteranos están en el bullpen. Según las declaraciones de Tatis, se puede entender que el mayor problema se lo dieron desde el bullpen. ¿Usted no cree que ese haya sido el mayor problema, esas mañas de los veteranos? Pero oye, quién trae los jugadores a un equipo? Ovalles. El O gerente. sea, el gerente, Los sí. jugadores a un equipo, el gerente. Bueno, pues ahí está la situación. Sí. Aquí dicen que dice Giancarlo es el que está comentando ahí que no ha tenido mucho éxito en la liga. Y Ovalles, en las últimas tres temporadas, 22-23, votó a Lejer y contrató a Tony Peña. 23-24, vota a Manny García y contrata a Yadier Molina. Según, Y según, se según repite la historia. informaciones, según informaciones, Dígame. a, al Ejer se lo votó la directiva de las Águilas Ibaeñas y a Manny García también se lo votó la directiva de las Águilas Ibaeñas. No era quizá el momento cuando se fue, por ejemplo, Manny García. Los dos son personas de él. ¿Tú entiendes? Manny García ha trabajado con él en diferentes funciones, en diferentes lugares, a la persona que le tiene muchísimo aprecio y respeto dentro de la industria del béisbol. Lo mismo con Lejer, que trabajaban en la misma organización de los Cardinales, el cual él ve una persona con mucho crecimiento. Ya los White Sox lo están mirando así. Y aquella vez, aparentemente, imposiciones de las Águilas Ibaeñas, de la directiva, que para nadie es un secreto que es un caos, ¿entiendes? Porque lo han dicho los mismos directivos cuando se demandan uno al otro. Entonces, ahí es donde están los detalles. Pero cuando tú orquestas algo, tú en realidad primero vota a alguien para que no sea tú quien te vaya, pero en realidad la mayoría de las situaciones que suceden dentro de un equipo hay un dirigente, pero usualmente, y lo han dicho en otras entidades, ¿verdad? Te han dicho, por ejemplo, en Grandes Ligas, hay comentaristas desde muy adentro, como por ejemplo el caso de Jeter, Rodríguez y David Ortiz, que estaban en la Serie Mundial, que hay no que son mandados por un gerente.